Saludos cordiales, abogado Luis Cando y abogado Benito Cano. Somos el grupo 1 del trabajo grupal de la materia de Constitucional 2. Nuestro grupo está conformado por Luis Aguilar, Darwin Chamba, Carlos Alcíbar, Kerly Chávez, María Gabriela Álava, Clever Delgado, Luis Bone, Irving Freile, Solange Candelo y quienes habla Sheila Sein. El tema principal de nuestro conversatorio radica en la siguiente pregunta. ¿Se puede intentar la acción de protección ante el despido de los servidores públicos designados con nombramiento provisional para ocupar una partida vacante en el sector público? Como todos sabemos, el Ecuador rige un Estado constitucional de derechos y justicia, conforme lo dispone el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador. Estado en el que juega un papel preponderante en las garantías jurisdiccionales, precisamente porque a través de ellas la función judicial tiene la obligación de hacer valer los derechos de los más débiles dentro de la interacción social. En ese contexto, el rol que desempeña la función judicial bajo el fin fundamental de administrar la justicia da cabida al efectivo reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, por lo que sin garantías jurisdiccionales se puede concluir que los derechos no pueden ejercerse de manera eficaz, evidenciándose así la ausencia de una protección judicial. Por ello, se manifiesta la reconocida acción de protección, según se plantea en el artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador, que dice: la acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y podrá interponerse cuando exista la vulneración de un derecho constitucional, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial, contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales, y cuando la violación proceda de una persona particular. Si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación. La Constitución concibe esta acción de protección como una obligación dispuesta desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantiza que toda persona pueda contar con un recurso efectivo que tiene como la finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales de derechos humanos, la declaración de la violación de uno o más derechos y la reparación integral de daños causados por los mismos. Entre los derechos que prevalecen en la Constitución del Ecuador, como todos conocemos, está el del trabajo, que es el tema principal de nuestro conversatorio. Para ello sería bueno recalcar la descripción de lo que corresponde a un servidor público, según se argumenta en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público, conocida como LOSEP, que establece que serán servidores o servidoras públicos todas las personas que en cualquier forma o cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Las trabajadoras y los trabajadores del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. En la pregunta expuesta anteriormente, para el conversatorio, se había especificado los casos de nombramientos provisionales, donde la LOSEP manifiesta en el ejercicio del cargo público el artículo 16, lo que respecta al nombramiento y posesión, que manifiesta que para desempeñar un puesto público se requiere un nombramiento o contrato legalmente expedido por la respectiva autoridad nominadora. Ante las conceptualizaciones que he expuesto en esta pequeña introducción referente a la legislación de nuestro país y por tratarse de una garantía novedosa en el ámbito jurídico ecuatoriano, daremos paso a nuestros compañeros para que nos compartan sus respuestas acerca de si se puede o no intentar una acción de protección en el despido de un servidor público con nombramiento provisional. Posterior a esto, daremos paso a la ronda de preguntas para que se puedan argumentar cada uno de los temas expuestos, dando así un lugar a la reflexión sobre esta garantía jurisdiccional que es muy importante para nuestro país. A continuación, le voy a dar paso a mi compañero Irving, quien va a empezar nuestro conversatorio. Muchas gracias, compañera Sheila. Un gusto estar aquí con ustedes, compañeros.
Saludos cordiales también a nuestro docente tutor, el abogado Luis Cando, el docente autor, el abogado Benito Enrique Cano Vázquez. Como ya la compañera lo mencionó, nosotros vamos a dar respuesta a la pregunta planteada. Y para entrar un poco más en contexto, la pregunta que se nos ha dejado encomendado como deber es: ¿se puede intentar la acción de protección ante el despido de los servidores públicos designados con nombramiento provisional para ocupar una partida vacante en el sector público? Bueno, para aquello me voy a basar básicamente en los artículos 17 y en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Servicio Público. Antes que nada, debemos conocer un poco sobre la acción de protección, pues esta se dice que es una garantía constitucional más aplicada en el Ecuador para justificar los tipos de relaciones laborales entre servidores en los cuales se les termina unilateralmente los contratos ocasionales. Es decir, se les cesa en sus funciones, y para aquello en el Ecuador existen, como un dato interesante, en el Ecuador existen más del 40% de casos que están relegados en casos de acción de protección, que se dan debido a tipos de infracciones laborales. En el caso particular de los nombramientos provisionales, es importante definir qué son estas figuras reguladas en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Servicio Público, y nos menciona que son aquellos que se expide de manera temporal, es decir, no te dan estabilidad para ocupar un puesto determinado, ya sea cuando el funcionario esté suspendido en sus funciones, destituido o incluso si se fue en licencia de remuneración. Ya aplicando el artículo número 17 del literal B de la Ley Orgánica del Servicio Público, puesta aquí nos señala que los nombramientos provisionales sirven para ocupar cargos en diferentes circunstancias, es decir, se les fija un espacio temporal que caduca cuando se perfeccionan ciertas condiciones fácticas o legales. Esto más bien está en concordancia con el reglamento de la LOSEC, como lo manifestaba la compañera anterior, la compañera Sheila, y lo cual se expresa que dichos nombramientos no generan estabilidad laboral como tal. Sin embargo, su terminación siempre tendrá una excusa. El reglamento de la LOSEC también expresa que se podrá expedir nombramiento provisional para ocupar un puesto cuya partida estuviera vacante, hasta obtener el concurso ganador de mérito y oposición, para cuya designación provisional será requisito básico contar con la convocatoria. La estabilidad del trabajador en nuestro país, pues por mucho tiempo a lo largo de la década ha sido muy cuestionada, incluso vista de mal forma dentro de las instituciones y por parte de los empleadores, y obviamente también por parte de los trabajadores. Por otra parte, el incremento de los contratos de servicios ocasionales, el recurso de nombramientos provisionales, el tema de supresión de partidas, en el tema financiero, cancelación de contratos ocasionales e incluso la aplicación de la compra de renuncias obligatorias también han generado un evidente deterioro en lo que es el tema de la estabilidad laboral, con la cual el servidor público ya contaba. Pues bien, bajo el parangón de una constitución de derecho y justicia social, se establece el derecho a la estabilidad laboral del servicio público, mismo que de acuerdo al artículo 129 de la Constitución de la República del Ecuador es irrenunciable. Como un dato interesante que también les traigo, compañeros, y que es importante conocer, el Ejecutivo, en su afán de depurar el sistema público, mediante un decreto, específicamente el 813 del 7 de julio del 2011, publicado en el suplemento de registro oficial número 489 del 12 de julio del mismo año, incorporó en el Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público la obligatoriedad en comprar las renuncias con indemnización, lo cual vulnera el ordenamiento jurídico en el cual se amparan los derechos del servidor público. Recordemos que los derechos de las y los servidores públicos consisten principalmente en un transparente ascenso, promociones, incentivos, un acuerdo de régimen disciplinario que no violente el debido proceso, la estabilidad del sistema de remuneraciones y la cesación de sus funciones. Para aquello, el Estado es el llamado a garantizar cada uno de estos derechos, más aún cuando su imagen debe ser vista como el empleador modelo. Debemos tener en cuenta que el trabajo se constituye como un derecho y un deber. Compañeros, cabe mencionar que cuando hablamos estrechamente del derecho al trabajo, queda implícita una serie de derechos relacionados a la estabilidad laboral, incluso a la seguridad social, a la igualdad de oportunidades, libertad de organizaciones, entre otras, lo cual debe ser protegido y de garantizar
garantía absoluta por parte del Estado. Y para esto voy a citar a Umberto Podetti, la cual este autor mencionaba que lleva a cabo el análisis de los derechos del trabajo desde una triple acción, específicamente desde la política legislativa, desde la política normativa y desde la política interpretativa. Para aquello, la política legislativa también era denominada como una forma en la cual primaba la desinformación de la responsabilidad del legislador. Esta de aquí también consiste en la creación y difusión de las leyes laborales y con ellas las virtualidades incitas en cada principio, lo cual otorga una eficacia operativa en la materia y con los alcances regulados por ella. En las políticas normativas, pues se dice que será aplicada como fuente supletoria ante la ausencia de la ley. Y para finalizar, tenemos la política interpretativa. Pues esta de aquí consiste en la aplicación lógica y valorativa del alcance de las normas, mismas que recaen sobre el intérprete, es decir, los jueces, los tribunales, los abogados defensores, los profesores y los juristas. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches, compañeros. Para mí es un placer estar en este conversatorio con cada uno de ustedes. Refiriendo a lo que explicó nuestro compañero Irving, yo tuve la oportunidad de investigar un caso donde se vulneran los derechos de una mujer en estado de gestación. Pues en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el artículo 40, nos dice que la acción de protección se puede presentar cuando se vulnere un derecho constitucional. En este caso, es la discriminación. Y es así como el ejemplo de vulneración de derechos que le sucedió a Doris Esterilla en la Asociación de Municipalidades del Ecuador, donde ella fue separada de su lugar de trabajo cuando no se conocía que estaba en estado de gestación. Sin embargo, al momento que ella informó de su condición, su jefe no le destituyó su puesto de trabajo, en el que se explica que Doris, viendo la situación que se le presentaba, no le tocó más que acudir a la Defensoría del Pueblo, donde ella solicitó la intervención de esta entidad pública para denunciar este hecho. La Defensoría del Pueblo, al conocer el caso, presentó una acción de protección ante la Corte para solicitar la protección de este derecho a la madre. Luego de varias semanas, la Corte Provincial de Pichincha, en la segunda instancia de haber revisado el caso de Doris, aceptó la acción planteada a favor de Doris, pues consideró que efectivamente sí se habían vulnerado los derechos y la Defensoría ganó el caso. Por eso es importante conocer que en el artículo 195, inciso 1 de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, reconoce la prohibición del despido a mujeres por causa de estado de gestación o maternidad. Y es así como la prohibición de discriminación relacionada con sus roles reproductivos. En tal virtud, la Corte ordenó dejar sin efecto el acto por el cual se dio por terminada la relación contractual entre Doris y la entidad donde laboraba y resolvió restituir de inmediatamente su puesto de trabajo a Doris. Por otra parte, se solicitó la capacitación de todo el personal que labora en la entidad, donde se dio a conocer los derechos de la mujer en estado de gestación y a la no discriminación. Hace poco, Doris se convirtió en madre. Agradeció la intervención de la Defensoría del Pueblo, que le permitió conservar su lugar de trabajo y garantizar una vida digna para ella y su hijo. Gracias a esta acción de protección que le defendió sus derechos como madre, como mujer y como trabajadora. Muchísimas gracias. Compañeros, buenas noches. Un placer, un gusto poder compartir en este conversatorio con todos ustedes. La pregunta planteada en este conversatorio es clara y la mayoría tal vez coincidamos en que la acción de protección se la puede plantear. Sin embargo, esto va a depender de las circunstancias en las que se haya dado el despido del servidor público, ¿sí?
Y como primero, tiene que haberse vulnerado un derecho reconocido por la Constitución. Y este derecho al trabajo está reconocido por nuestra Constitución ecuatoriana en el artículo 325, que dice que el Estado reconoce el derecho al trabajo en todas sus formas, de dependencia, independiente, en cualquier forma, ¿sí? Esto va acorde a lo que dice el artículo 40, numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que indica que para entablar una acción de protección, pues debe haberse vulnerado un derecho constitucional. Pero ¿cuándo es improcedente plantear una acción de protección? Es improcedente cuando se queda acorde a lo que el artículo 42 del numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece, y dice que es improcedente cuando de los hechos no se desprenda que exista una violación de derechos constitucionales. Entonces, pues, aquí cabe que yo como servidor público tengo la obligación de cumplir las obligaciones, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, estas obligaciones, la misma ley, la LOCEP, las refiere en sus articulados, básicamente en el artículo 22, que hace referencia a los deberes de las servidoras y servidores públicos, y entre muchos que aquí plasma, voy a mencionar algunos, como por ejemplo respetar y cumplir la Constitución y todas las leyes, reglamentos y más disposiciones que vengan de las leyes, ¿sí? Cumplir con obligaciones que como servidor público me han encomendado o tengo la obligación de cumplirlas. Cumplir con obligaciones del puesto de trabajo, cumplir de manera obligatoria con horarios, con lo que se me establezca en el trabajo. Entre otras cosas, como por ejemplo, cumplir con evaluaciones para el puesto para el cual estoy ocupando. Y entre la ley, la LOCEP y el Código de Trabajo en sus artículos, el artículo 24 de la LOCEP, pues hace referencia a las prohibiciones de los trabajadores. Esto va relacionado con el artículo 48 de la LOCEP también, que estipula las causas por las cuales un servidor público puede ser separado de su trabajo, puede ser cesado de su trabajo. ¿Sí? El artículo 46 del Código del Trabajo, establece también prohibiciones del trabajador y le da una responsabilidad administrativa. ¿Y cuándo un servidor público puede ser sancionado? Aquí nos dice que un servidor público que incurriere o incumpliere sus obligaciones o contraviniere las disposiciones dadas por la ley y sus reglamentos, incurrirá en responsabilidad administrativa y podrá ser sancionado independientemente sin perjuicio de la acción civil o penal que pudiera plantearse o generarse de este hecho, ¿sí? Entre las sanciones que un servidor público puede recibir por adecuar su conducta o irrespetar la ley, puede ser una amonestación verbal, puede ser una amonestación escrita, una sanción pecuniaria administrativa, una suspensión temporal sin goce de remuneración y hasta la destitución. Estas sanciones pues se las estipula en la LOCEP en el artículo 43. Entonces, cuando un servidor público incurre en todas estas conductas, pues, y es despedido por no cumplir con esto, ¿no? Entonces, aquí no se vería la vulneración de un derecho. Más bien, aquí el despido sería producto de la conducta que el servidor público adecuó, porque si yo como servidor público llego a mi trabajo a la hora que a la cuenta no está estipulada, una hora después, sin justificativo, sin nada que pueda justificar los atrasos o llego bajo los efectos de sustancias estupefacientes, del alcohol, y pongo en peligro al propio primero y después en peligro a los compañeros del trabajo. Entonces todas estas causales
están para que me puedan despedir del trabajo. Sin embargo, entonces aquí no cabría una acción de protección. Sin embargo, el servidor público que fuere sancionado con una destitución por haber adecuado su conducta a esto, tampoco quiere decir que no pueda entablar una acción de protección. Lo puede hacer, pero cuando llegue a conocimiento de las autoridades que son encargadas de dar paso a estas acciones de protección, pues se va a evidenciar de que este hecho del despido del servidor público no es porque se ha vulnerado un derecho, sino que es producto de la conducta del servidor público. Entonces, aquí no cabría plantear una acción de protección. Saludos cordiales, compañeros. Un gusto trabajar con ustedes en este conversatorio jurídico de Constitucional 2. Saludos cordiales, abogado Luis Cando, abogado Benito Cano. Como antes lo mencionaron nuestros compañeros, nosotros como en el tema vamos a tratar sobre la pregunta que está bien clara. Dice que si se puede intentar la acción de protección ante el despido de los servidores públicos que son designados con nombramiento provisional para ocupar una partida vacante en el sector público. Yo pienso y yo opino que sí se puede ocupar la partida vacante siempre y cuando la persona que tiene nombramiento provisional cumpla con el perfil y el manual de los puestos por la institución en la que está trabajando. La acción de protección se encuentra establecida en la Constitución del Ecuador de 2008 y tiene por objeto el amparo directo y eficaz de todos los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Cabe recalcar que cuando se violan los derechos constitucionales y los derechos contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, se pueden iniciar procedimientos de protección. A mí me gustaría hablar del artículo 18 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Servidor Público, que dice que las excepciones de nombramiento provisional se podrá expedir con nombramiento provisional en los siguientes casos. En este caso yo me basaré en el literal C de este artículo 18, que dice que para ocupar un puesto y cuya partida estuviera vacante hasta obtener el ganador del concurso, que en este caso será el concurso de méritos y oposiciones, para cuya designación provisional será requisito básico contar con la convocatoria. Este nombramiento provisional se podrá otorgar a favor de una servidora o servidor público, o una persona que no sea servidor público, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos para el pueblo. En este caso me voy a basar en un ejemplo. Compañero, me gustaría darles a conocer un caso que investigué, que se trata de una servidora pública, se trata de Brígida M. Ella es una persona, servidor público, que estuvo participando en el concurso de las pruebas de mérito y oposición. Ella ocupaba el puesto de asistente financiero de servidor público de apoyo 1. Esta persona concursó en la prueba de mérito y oposición para así ganar el puesto, para seguir avanzando. Concursó para el puesto de asistente técnico de reglamento de servidor público de apoyo 2. En este caso, esta persona ganó, entonces ella ocupará este puesto. Esta es mi explicación sobre la debida pregunta. Muchas gracias, compañero. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, abogados. Compañera Kerly, estoy de acuerdo con el ejemplo que usted expuso. Un servidor público que tiene nombramiento provisional puede ejercer el cargo ya con el nombramiento definitivo cuando ha ganado el concurso de mérito y oposición. En tales casos, si es que hay otra persona que no haya sido la que está ocupando el cargo con el nombramiento provisional y llega otra persona a ocupar ese puesto, pues cambian de puesto o dan el cese de su nombramiento provisional. La acción de protección tiene la efectividad de brindar y garantizar todos los derechos humanos establecidos y reconocidos en la Constitución del Ecuador.
y se podrá interponer en este despido hacia los servidores públicos fijos de un cargo definitivo, ya que se estaría violentando y vulnerando dichos derechos constitucionales en cuanto a la terminación de las labores por parte del empleador y que lo priva del goce de los ejercicios públicos que deben cumplir. Es por ello que la Constitución debe aplicar la acción de protección como un deber primordial para que los ciudadanos puedan contar con una solución o amparo efectivo. Para poder hacer efectiva la acción de protección se deben reunir los siguientes requisitos que están establecidos en la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional en el artículo 40, numeral 3, que establece la acción de protección se podrá presentar cuando concurran los siguientes requisitos: inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado. Pero cuando hablamos de los nombramientos provisionales nos referimos a que expiren de una manera temporal, es decir, que no garantiza una estabilidad para poder ocupar ese puesto de forma indefinida, ya que solo sirve para fijar un espacio temporal en donde el servidor nuevo encargado solo reemplazará este corto plazo, por lo que de esta manera no se podrá interponer una acción de protección, es decir, no procede. Con la improcedencia de la acción de protección de derechos no procede cuando el acto administrativo puede ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuera adecuada ni eficaz. Entonces definimos que en cualquiera de estos casos es el Estado el encargado de garantizarlos y se debe tener en cuenta que el trabajo constituye también como un derecho y un deber primordial de los ecuatorianos. Gracias. Saludos cordiales, compañeros, abogados. Muy buen aporte de la compañera, pero a mi criterio pienso que en este caso en específico no se puede intentar una acción de protección, porque estamos hablando de servidores públicos, no estamos hablando de obreros u otros tipos de empleados, lo cual en el artículo 229 de la LOCET estipula que quiénes son los servidores públicos. Y en el artículo 326 de la Constitución, en el numeral 16, este nos dice que aquellos que no estén en esa categorización estarán contemplados por el Código del Trabajo. Entonces, los servidores públicos no estarían amparados en la LOCEP. Bien, ya como muchos compañeros lo mencionaron, hay casos en los que no procede esta acción. Ya puede ser porque se puede dar por renuncia voluntaria, por irresponsabilidad en su trabajo. En el artículo 107 nos menciona sobre la cesación de funciones de manera definitiva. En el caso de que una persona no cumpla con los requisitos o no haya participado en el concurso para ocupar dicho puesto, entonces ellos serán destituidos y aquí no se violentará sus derechos. Por ejemplo, yo quisiera comentarles un ejemplo de manera más personal, porque fui testigo de eso. Bien, en la empresa de agua en la ciudad de Pedernales, como en el año 2017 más o menos, ya despidieron a la ingeniera Consuelo Plaza. Ella tenía un nombramiento provisional en el puesto como responsable de compras públicas, algo así. Bien, entonces a ella le dieron como la oportunidad de que ella participe para quedarse en ese cargo público de manera definitiva. Pero ella decidió no participar. Entonces, a lo que terminó este concurso, ya vino el ingeniero Henry y ocupó este puesto. Entonces, a ella prescindieron de su servicio y aquí no se violenta ningún derecho porque en su nombramiento provisional estipulaba eso, que ella ocuparía ese cargo hasta que dicho concurso culminara. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros presentes y abogados. Yo voy a hablar que en base a los derechos de la Constitución del Ecuador, como anteriormente han mencionado mis compañeros,
sí se puede intentar una acción de protección de un servidor público con nombramiento provisional, ya que lo establecido por la Constitución en el artículo 88 habla sobre la acción de protección, como ya mencionaron anteriormente los compañeros presentes. Pero a continuación yo procederé a hablar sobre un ejemplo de un acto de discriminación de un empleado público con nombramiento provisional. Voy a darles un claro ejemplo sobre un caso de la actualidad, que un compañero con nombramiento provisional no desea ponerse la vacuna contra la campaña del COVID-19, pero en el trabajo estaban considerando multarlo y como acción fuerte despedirlo por no vacunarse, por lo que se le aconsejó al trabajador defenderse con palabras de que en el Ecuador la vacunación era voluntaria y no le pueden exigir ponérsela, ya que de este modo sería una obligación grosera a la libertad de escoger. Por lo tanto, el trabajador puede defenderse con los artículos establecidos en la Constitución, como el artículo número 1, que dice que la soberanía radica del pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, refiriéndose que nadie puede ser obligado a cometer o realizar algún acto cuando éste no es voluntario. También el artículo número 3 de la Constitución, literal 1, que garantiza sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos, refiriéndose que no pueden discriminar a ningún trabajador o trabajadora, en este caso por no estar vacunado cuando éste no desea y no tiene la voluntad de hacerlo y debe ser respetada por dicha elección. El artículo 11, literal 2, que son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, que nadie podrá ser discriminado por razones ideológicas o por cualquier otra distinción, como es el caso de mi compañero de trabajo. El literal 3, que para el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales no se exigirán las condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución, en este caso, que actualmente todavía no se ha exigido la vacunación. El artículo 66, literal 4, derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. El literal 6, opinar y expresar sus pensamientos libremente en todas sus formas. El literal 10, el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud. Y el literal 29, que los derechos de libertad también incluyen que ninguna persona puede ser obligada a hacer algo prohibido o que deja hacer algo que aún no está prohibido por la ley. En conclusión, en este caso, el trabajador tiene la libertad y facultad de decidir si ponerse o no la vacuna, ya que en el trabajo no le pueden obligar ni ponérsela ni despedirlo por tal hecho, ya que en la Constitución no hay artículos que prohíban este hecho y en el trabajo deben respetar las decisiones del trabajador, ya que él puede poner una medida cautelar constitucional que evitan las amenazas contra los derechos constitucionales reconocidos por los instrumentos internacionales, serían el caso como anteriormente han hablado, sobre la acción de protección. Gracias. Muy buenas noches, compañeros, distinguidos docentes. Bueno, yo creo que a este punto del conversatorio, creo que todos coincidimos en que la acción de protección es un derecho que tenemos todos, sea tanto el trabajador público así como el resto de trabajadores. En concordancia con lo que dice el compañero Carlos, al ser este tema del COVID un tema actual, incluso novedoso no solo dentro del Ecuador, sino a nivel mundial, esto ha creado un debate un poco complicado y en lo que tiene que ser en términos jurídicos sobre la posible obligatoriedad de la vacuna y que este sea tomado como un precedente para algún despido intempestivo o un despido o reemplazo de un trabajador público. En estos ámbitos concretos como son el laboral y la exigencia también a veces para
determinados servicios o incluso realizar determinadas actividades. Es por eso que se han creado aquí ciertas preguntas y dudas dentro de los entendidos en leyes, donde existe un dilema donde se pregunta a uno si tenemos derecho a rechazar la vacuna, si nos pueden obligar, y si el gobierno nos obliga, si el gobierno no la obliga, si una empresa tiene el derecho a podernos obligar a vacunarnos, para no caer en estos vacíos. Se analiza desde los diferentes puntos de vista. Entonces, muchos entendidos en derecho se preguntan si simplemente se debe aprobar una ley orgánica o si bastaría con un decreto ley. Dentro del Ecuador existe un punto en la Constitución, directamente en el artículo 361, que establece que el Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la Autoridad Sanitaria Nacional. Será responsable de formular la política nacional de salud, normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades de este sector. Eso en cuanto a lo que dice la Constitución. Entonces, al darle esta potestad al Ministerio de Salud, entonces nos enmarcamos en otros artículos que están dentro de la Ley Orgánica de Salud, directamente en el artículo 4, que dice que la Autoridad Sanitaria Nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud, así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta ley y las normas que dicte para su plena vigencia. Dentro del artículo 6 de la misma Ley Orgánica de Salud, dice que es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, establecida específicamente en estos artículos, en estos literales dentro de este artículo. En el literal 1 dice que definir y promulgar la política nacional de salud con base en los principios y enfoques establecidos en el artículo 1 de la misma Ley de Salud, así como aplicar, controlar y vigilar su cumplimiento. En el literal 2 dice que esta entidad ejercerá la rectoría del Sistema Nacional de Salud. En el literal 4 menciona declarar la obligatoriedad de las inmunizaciones contra determinadas enfermedades en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y local requiera, definir las normas y esquemas básicos nacional de inmunizaciones y promover sin costo a la población los elementos necesarios para el cumplimiento. En el artículo 10 menciona que quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las políticas, programas y normas de atención integral y calidad que incluye acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados paulativos de la salud individual y colectiva, con sujeción a los principios y enfoques establecidos en el artículo 1 de dicha ley. Es decir, dentro del marco normativo ecuatoriano, mientras se puede ejercer una acción de protección, mientras se viole algún derecho de la Constitución. En este caso, que mencionó el compañero Carlos, se habla del despido o del reemplazo o de la forma procedente de aplicar esta acción de protección en el caso de la vacunación obligatoria. Mientras esto no esté normado, se estaría violando en un derecho, derechos establecidos dentro de la Constitución, incluso dentro de los derechos humanos internacionales. Es decir, que a pesar de que los municipios o gobiernos autónomos descentralizados puedan emitir ordenanzas o medidas acordes con sus competencias para regular el comportamiento interno de la ciudadanía, el ente rector en salud pública es el Ministerio de Salud Pública, que hasta el momento ha dicho que la vacunación es voluntaria, que no es obligatoria. Analizando esto y relacionándolo a un servidor público en torno a la causal de despido, implica que el tema sea también analizado desde la óptica social, sin descuidar lo jurídico, ni el impacto social que podría tener en caso de aplicarse una medida de despido para quienes no accedan a la vacunación. Ya han habido intentos, posiciones, decisiones jurisdiccionales a nivel mundial sobre este tema, pero no es un tema tan pacífico de aclarar, porque cuando se encuentran derechos en conflictos, es decir, entre dos
entre dos o varios del mismo rango pueden ser constitucionales, como por ejemplo el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho que más se torna en torno a este problema, a esta problemática que se ha presentado con lo del COVID-19, que es el derecho a la libertad. Entonces, es un derecho a la libertad. Entonces, en este sentido, podríamos decir que la protección no procede cuando no se vulnere lo enmarcado dentro de la Constitución y los derechos humanos. Y para tomarlo como causal de despido dentro del sector público, debería estar normado. Entonces, de ahí depende de que se presente la acción de protección y las autoridades o los jueces serán los que determinen si esta procede o no procede. Bueno, a continuación nosotros daremos lugar a lo que sería la ronda de preguntas. Yo iré nombrando a cada uno de nuestros compañeros que tiene preparada una pregunta y la persona que desee responder puede automáticamente abrir el micrófono y responderla a mí. En primer lugar tenemos a nuestra compañera Kerly Chávez, si nos puede decir su pregunta. Muchas gracias, compañera. Mi pregunta es al que desea responder, obviamente. Si es posible que se obligue al trabajador público a vacunarse contra el COVID-19 para evitar su despido. Compañera, eso hace referencia, justamente esa pregunta hace referencia al tema que traté dentro del conversatorio. Entonces, dado este carácter que es voluntario, no vacunarse no podrá ser motivo de despido justificado, ya que obligar a vacunarse a los empleados no está dentro de su potestad. De tal forma que un despido por no vacunarse sería improcedente o nulo. Entonces, al aplicar una vulneración de los derechos fundamentales, no obstante a lo que se ha tratado anteriormente, las empresas sí podrán recomendar a los trabajadores la vacunación o insistir en que se tomen todas las medidas de protección, de seguridad, dado que ellos también tienen la obligación de garantizar al resto de los empleados la salud y la seguridad dentro del trabajo. Gracias. A continuación le daremos paso a la compañera María Gabriela Ávila para que diga su pregunta. Gracias, compañera. La pregunta que yo quiero formular es la siguiente. ¿Bajo qué circunstancias se pueden usar los cargos con nombramientos provisionales? Sí, compañeros, si me permiten. Interesante pregunta, compañera María Gabriela. Pues, a ver, los nombramientos provisionales en sí sirven para ocupar cargos en diferentes circunstancias y también sirve para ocupar en diferentes circunstancias. Es decir, que se les fija un espacio temporal que caduca cuando se perfeccionan ciertas condiciones fácticas o legales. Esta está en concordancia con el reglamento de la LOCET, donde se expresa que en dichos nombramientos no generan estabilidad laboral, pero sin embargo, su terminación siempre tendrá una excusa. No sé si puede responder a su pregunta, compañero. Gracias, compañero Irving. A continuación le vamos a dar paso a la pregunta del compañero Darwin Chamba. Sí, buenas noches nuevamente. Escuchaba exponer sobre algo referente a lo que es el despido de mujeres embarazadas. ¿Nuestra legislatura o dentro de del Ecuador existe una ley o un artículo específico que prohíba el despido de una mujer embarazada? Efectivamente, compañero, sí existe un artículo en específico que reconoce la prohibición al despido de mujeres a causa de estado de gestación o maternidad. Este es el artículo 195.1 de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y el Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, donde además reconoce la prohibición del despido y no a la discriminación relacionada con los roles reproductivos. Gracias. A continuación le daré paso a la compañera Solange Candelo para que diga su pregunta. ¿Cree usted que en un futuro renueven una nueva reforma y cambien que la vacunación sea totalmente obligatoria? Sí, en lo que he investigado sí puede existir una reforma. Si bien anteriormente habían artículos que podían proteger y defender
al ciudadano para que no se vacune, pues al día de hoy no hay una reforma como tal, pero puede suceder en un futuro, ya que actualmente en algunos sitios están pidiendo el carnet de vacunación para, para desde realizar algún trámite hasta para ingresar a algún centro comercial. Gracias. Gracias. Por favor, ahora le vamos a dar paso al compañero Luis Bone para que nos diga su pregunta. ¿Cuál es el objeto de interponer una acción de protección y cuándo procede esta? Interponer una acción de protección tiene como objeto la protección y reparar integralmente un daño ocasionado a la persona que haya sido vulnerado ese derecho. Y procede pues cuando el derecho que se vulnera no esté amparado por otra garantía jurisdiccional, por ejemplo, el habeas corpus, el habeas data o por una acción de protección por incumplimiento. Gracias, compañero. Ahora le vamos a dar paso al compañero Carlos Alcibar para que diga su pregunta. ¿Cuáles serían los tipos de nombramientos dentro del sector público? Compañero, los tipos de nombramiento para la función pública podrían ser permanentes, que son aquellos que se piden para llenar vacantes mediante el sistema de selección previstos en esta ley. Provisionales, que son aquellos que se piden para ocupar un espacio o reemplazo, de libre nombramiento y remoción y de periodo fijo. Gracias. Ahora, compañero Irving, si nos puede ayudar con su pregunta. Sí, compañera, con gusto. Bueno, compañero, he escuchado plenamente sus intervenciones. He escuchado que también dentro del artículo de la Constitución se han basado en el tema de los trabajadores, pero específicamente, ¿en qué artículo de la Constitución nos habla sobre la categorización de estos, es decir, de los trabajadores? Saludos. En el artículo 326, en el numeral 16, nos habla específicamente de los tipos de trabajadores que hay, de los servidores públicos, de los obreros, etcétera, etcétera. Y también nos menciona que los servidores públicos estarán amparados bajo la LOCET y los demás estarán por el Código de Trabajo. Gracias. Para finalizar, tenemos la última pregunta, que es de nuestro compañero Clever Delgado. Buenas noches nuevamente. Más que una pregunta, es como una pequeña aclaración, porque por ahí uno de los compañeros manifestó sobre este tema. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué pasa si estás con un nombramiento provisional y al lanzar el concurso de méritos y oposición hay otra persona que gana? Me gustaría responder sobre su pregunta. Está con nombramiento provisional, queda fuera de la institución para que la persona ganadora ocupe la partida presupuestaria que estaba en concurso. Pero en el caso que la persona ganadora renuncie a su puesto por la ley, la persona en ocupar el puesto vacante sería... Bien, siguiendo con el orden del conversatorio, hemos llegado a las siguientes conclusiones. Los trabajadores y servidoras se encuentran regidos por dos normas jurídicas, distintas y excluyentes en su aplicación. En el caso de los trabajadores u obreros, se rige el Código de Trabajo, y en el caso de los servidores, se rige la Ley Orgánica del Servidor Público, siendo el efecto jurídico distinto para iniciar y terminar las relaciones laborales. Los trabajadores que se rigen al Código de Trabajo, valga la redundancia, generan una estabilidad indefinida cuando el contrato supera los 90 días. En cambio, lo que establece la Ley Orgánica del Servidor Público, debe generarse un concurso de méritos y oposición para acceder a una estabilidad permanente. Algo también que queríamos acotar en este conversatorio es que los servidores con discapacidad están regidos en la Ley Orgánica del Servicio Público, no pueden ser desvinculados por ningún motivo, cuando éste se encuentre en la modalidad de contratos ocasionales, siempre y cuando el puesto o denominación sea de interés institucional dentro de la entidad. Ahora, el sistema de contratación provisional en el servicio público se ha constituido en la herramienta principal, lo cual ha generado
un poco de inestabilidad en los servidores públicos, un desgaste en los recursos del Estado y en aquellos servidores capacitados para desempeñar sus funciones, quienes una vez adaptados al manejo de cada una de las actividades encomendadas deben ser separados de la institución porque les dan por terminado su contrato en el cual el Estado entra en un círculo constante de renovación y derroche de recursos. La percepción de los servidores públicos en su mayoría es la falta de la seguridad laboral y el crecimiento profesional del sector público. Esto se debe a la constante rotación del personal para la aplicación de instrumentos de contratación y separación del personal nada planificados. Como bien sabemos, no existe provisión expresa en la Ley Orgánica del Servidor Público, en su reglamento, en acuerdos ministeriales y sentencias constitucionales, de no desvincular al personal con discapacidad que se encuentre ocupando un puesto de libre remoción. Tampoco existen las mismas consideraciones para el personal que se encuentra regido en el Código de Trabajo. Finalmente, es necesario deducir que las normas laborales en nuestro país transgreden la igualdad formal ante la ley, debido a la existencia de normas con diferentes derechos y obligaciones, que regulan el acceso, el régimen disciplinario y la salida de los trabajadores, de los servidores. En diferentes situaciones es reflejada en las personas con discapacidad como actores del grupo de atención prioritaria. La Corte Constitucional no se ha pronunciado de manera integral para solucionar de forma efectiva este problema sustancial que demarca los derechos de manera constante. Es todo en cuanto les podemos aportar de este conversatorio jurídico. Muchas gracias por su atención.